Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías y les propongo analizar en la media hora que viene una situación que se vive en la provincia de Córdoba, una discusión, pero que también tiene en su debate el escenario económico, político en el que estamos instalados. Esta semana en la legislatura se analizaron las cuentas públicas de la provincia de Córdoba con un rechazo contundente de la oposición, pero la mayoría oficialista, que responde al peronismo izquierdista, terminó aprobando el ejercicio 2021. ¿De qué se trató estas circunstancias? ¿Qué se debatió y qué quedó expuesto desde la oposición? Por supuesto, es la perspectiva. Lo vamos a consultar con la legisladora Patricia de Ferrari. Un gusto, Patricia, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Un saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, en una coyuntura política y económica, sobre todo inestable, ustedes analizaron los números del año 2021 de la provincia en la unicameral y han emitido un duro documento desde el radicalismo o las expresiones de los legisladores opositores. ¿Hablan de una preocupación por el estado económico de la provincia de Córdoba, Patricia? Exactamente, quiero decir que por primera vez ayer se debatió en la legislatura con despacho de mayoría y con despacho de minoría, y en el despacho de minoría coincidimos todos los bloques de la oposición, o casi todos, porque todos veíamos los mismos problemas, las mismas inconsistencias a la hora de rechazar, para no aprobarle la cuenta de inversión. Antes que avance, Patricia, para que lo entienda la mayoría de los cordobeses y de los argentinos que nos están viendo, ¿qué es la cuenta de inversión? Bueno, justamente iba a decir eso. Hay dos leyes fundamentales anuales que se discuten. Una en un año, que es el presupuesto, que manda el gobierno con las previsiones de gasto, con su plan de gobierno y con la proyección de los recursos que va a recibir. Y a mitad del año siguiente presenta la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas de cómo gastó ese presupuesto. Para darnos una idea de las cosas por las cuales nosotros lo hemos rechazado, del presupuesto presentado en octubre 2021, el gobernador firmó 38 decretos modificando las partidas de presupuesto. Imagínense la consistencia que tiene un presupuesto que necesita 38 modificaciones que además no se debaten en la legislatura. Entonces, la cuenta de inversión es el control obligatorio constitucional que se hace. Primero, el Poder Ejecutivo manda al Tribunal de Cuentas la cuenta de inversión, se vota entre los de la mayoría y la minoría la cuenta de inversión y después recién lo trata la legislatura. Es decir, nosotros basamos el rechazo, en el voto negativo del tribuno de cuentas de la oposición, que es el doctor Julio Ochoa. Bueno, es decir que en un año el gobierno hizo un promedio de al menos tres modificaciones presupuestarias mensuales. Y sí, saquemos la cuenta. ¿Y eso es que son correcciones del presupuesto originario? Eso son correcciones de partida y ahí es donde empezamos a analizar por qué el presupuesto necesita tantas modificaciones, y es que ya lleva mucho tiempo donde calculan de más, calculan partidas para programas que después no ejecutan del todo. ¿Quién le va a decir que no a presupuestos y a programas que tienen que ver con la cuestión social? El tema es que la crítica a la cuenta de inversiones que después no los cumplen. Y entonces, ¿cómo nos vamos a asombrar de los pésimos indicadores de pobreza y marginalidad si lo que está previsto desde el Estado para paliar esos problemas no se gastó en su totalidad? La otra es que estiman en menos lo que va a entrar, o sea, sin calcular la inflación, con lo cual les empieza a sobrar plata, porque les entra más de lo que estaba previsto. Bueno, esas son las partidas que modifican a Piacere. ¿Y esto por qué cree que lo hacen, legisladora? No, yo creo que porque los controles son laxos ya de por sí. O sea, nosotros, de las cosas por las cuales rechazamos la cuenta de inversión, es que hay un sistema contable legal obligatorio para la administración pública y un control mucho más laxo para lo que son las agencias y los entes descentralizados, los cuales presentan balances por ahí a destiempo, globales, generales, donde uno no puede ver a dónde va
directamente la plata que están modificando, entonces, en las partidas. Entonces, lo hacen porque realmente está hecha la ley para que puedan presentar con la creación de las agencias, para que justamente escapen al control del Tribunal de Cuentas y no sea tan sencillo advertir por dónde están pasando las inversiones, los créditos que se están tomando y demás. Entonces, además, con la mayoría que tiene de 51 legisladores en la unicameral, claramente pueden darse el lujo de no ser todos los transparentes y todos los puntillosos que exige la ley y los principios de transparencia y de gobierno abierto. Usted habló de inconsistencia, también habló de falta de transparencia. ¿En qué posaron la lupa, legisladora? Bueno, empezando por el tema de esta doble contabilidad entre lo que son la administración pública y lo que es las agencias. La otra es la inconsistencia entre lo que plantean en el corto plazo y en el largo plazo. O sea, en el corto plazo estamos hablando de que hay una presentación de superávit fiscal, de gran cantidad de obra pública y con una proyección importante para diferentes programas. En el largo plazo lo que uno ve es que la deuda pública en moneda extranjera es una complicación porque hicieron un reperfilamiento de la deuda, pero lo único que hicieron fue cancelar los pagos del 2021. Para los próximos 5 años hay cancelaciones de una deuda más que importante del 95% en moneda extranjera. O sea, patearon la pelota para adelante. Eso es una inconsistencia porque uno no puede decir que tiene un superávit fiscal cuando en realidad lo que está haciendo es pateando vencimientos para más adelante. La otra cuestión que tiene el largo plazo es que ellos hablan de que tienen superávit fiscal. Ahora, si están subejecutando partidas y los destinatarios de esas partidas subejecutadas son los que van acumulando problemas, por caso la educación, por caso la salud, la seguridad, la vivienda, entonces no podemos decir que sea consistente y real el superávit fiscal. Entonces, la crítica que le hacemos es que no solamente es la inconsistencia, sino que y además una inconsistencia claramente política, porque en el partido, como dije ayer, de la justicia social, que ajusten sobre los que menos pueden, los más necesitados, la verdad que es una declaración de principios importante y conmovedora. Uno no puede decir con todo lo que nos está pasando que no importe, que no se gaste la plata allá donde el Estado realmente tiene que estar. Pero además, decir que uno tiene superávit fiscal porque no gasta lo que recauda es realmente serio. Y la otra, que el gobierno de Schiaretti ni siquiera, o sea, la provincia de Córdoba es una de las provincias que tiene mayor presión fiscal y la recaudación impositiva no bajó siquiera durante la pandemia. Y la otra cuestión es que no hay suficiente infraestructura en virtud de lo cual vienen cobrando tantos impuestos. Entonces uno dice, bueno, la verdad es que el Estado no está cumpliendo con el requisito fundamental de redistribuidor de igualdad de oportunidades y de derechos para los que menos pueden acceder a cuestiones elementales. Legisladora, usted menciona que hay mucha presión fiscal y que el gobierno sigue recaudando, pero que sin embargo los presupuestos de las áreas más sensibles son subejecutados. Mencionó seguridad, educación, salud. Exactamente, yo tengo acá para explicar cómo ha variado, pero puedo decir así, sin temor a equivocarme, el ejemplo de educación. La ley dice que educación tiene que disponer el 35% del presupuesto. Pues señor, han presupuestado el año pasado, ya se lo criticamos, el 26%. Y en la cuenta inversión dicen que gastaron el 23%. Entonces... ¿eso se traduce en un deterioro de los salarios de los docentes? Bueno, ahí es donde vemos que se manifiestan varias cosas. Cuando nosotros decimos que el ahorro que genera el gobierno lo genera en base a los salarios docentes, de los médicos, de las jubilaciones, estamos hablando de cuáles son los sectores afectados claramente, porque los únicos que le ganaron a la inflación a lo largo y a lo ancho del año fueron los empleados de EPEC y la justicia. Todos los demás fueron para atrás.
Pero en el caso puntual del presupuesto general de educación, son el tema de los edificios de las escuelas sin reparar, los edificios que no están en condiciones, las escuelas que no hay, la falta de conectividad. ¿Cuántos problemas reales hay en los edificios escolares? Nosotros decíamos que el gobierno, con tantos años en el poder, se ha enamorado de hacer caja de los negocios financieros que le genera poder endeudarse en moneda extranjera, y ahora voy a explicar por qué, y en el cemento. Entonces tenemos mucho cemento, mucha obra pública, pero el Estado no es un Estado eficiente a la hora de paliar las inequidades que se dan naturalmente, y menos aún las inequidades peores que se dan en épocas de pandemia, de recesión, de alta inflación y demás. Entonces, en esas mermas de los presupuestos es que uno ve la menor calidad asegurada desde el Estado. Eso también se ve en salud. Si uno le saca el fondo COVID a lo que se gasta anualmente en salud, uno ve por qué los médicos y los enfermeros tienen sueldos de hambre y no hay salud, sobre todo en el interior del interior. Legisladora, usted mencionó que hay muchos recursos destinados a cemento. ¿La cuenta obra pública creció en el registro del análisis que hicieron en la legislatura? Bueno, justamente eso es el problema que tenemos. A ver, quien lleva adelante la inversión para obra pública es la CIF, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, que son estos balances que nosotros no podemos ver en profundidad. Pero voy a poner un ejemplo con las escuelas PROA. Las escuelas PROA fueron un crédito sacado en el año 2018 en millones de euros, que al cambio en el mes de mayo era como si habláramos de 7.000 millones de pesos. Para 38 escuelas, estaban presupuestados para 38 escuelas PROA. De esas 38 escuelas PROA, y pese a haber tenido la plata desde el año 2018, se entregaron solamente 4. La gran mayoría está en ejecución con distintos grados de avance, la mayoría por debajo del 50%, y los alumnos están el año que viene van a egresar de una escuela PROA que se supone que tienen educación específica, tecnológica, con elementos específicos y en edificios nuevos, y las están terminando de cursar en edificios prestados y sin los elementos que necesitaban. Legisladora, ¿usted cree, la primera minoría en el Parlamento cordobés, que hay un ajuste silencioso que están pagando los cordobeses, que está realizando el gobierno de la provincia? Claramente sí. Voy a decir de qué manera se nota. La ley de jubilaciones, que fue terrible porque la presentaron a la mañana, la aprobaron a la tarde, cerraron y vallaron todo Córdoba para que nadie protestara, hacía un diferimiento en el pago del aumento de los jubilados. O sea, se daba un aumento en la administración pública y había un diferimiento de casi 90 días para los jubilados. Bueno, cuando empezamos a protestar y a presentar proyectos para modificar el tema del diferimiento, ¿qué ocurrió? Que el gobernador, con un simple decreto, se los daba en ese mismo mes. O sea, ya no existía el diferimiento. ¿Y eso por qué? Porque tienen plata para gastar. Lo que pasa que ese colchón de plata era para pelearse tranquilamente con el gobierno nacional y además para hacer caja. Entonces, el ahorro que dice tener el gobierno de más de 68.000 millones de pesos le permite, digamos, jugar con esa variable. El tema es que no es lo mismo ahorrar cuando uno cumplió con todas sus obligaciones que gastar menos de lo que corresponde y decir ahorré. Eso se ve también claramente con el fondo fiduciario al campo. Es el fondo fiduciario que paga el sector agropecuario, tiene 3 ministerios de destino. En 2 se cumple más o menos la proyección. Pero hay un tercero que está totalmente en mora. Ellos aducen que ese tema es porque el Ministerio de Servicios Públicos tarda en recibir y aceptar las obras que pueden hacer. Pero lo cierto del caso es que tienen
3.000 o 4.000 millones de pesos de ahorro que no fueron invertidos al campo y que ingresan el total de los ahorros que dice el gobierno provincial que hizo. Hay índices sociales en la provincia de Córdoba que están por encima del promedio de lo que ocurre en el país. Por ejemplo, la cuestión de la pobreza. El gobernador o referentes del oficialismo justifican esto porque Córdoba tiene pocos empleados públicos y que cuando el deterioro económico ocurre en las variables macro, impactan en Córdoba y por eso hay más pobreza. ¿Es una explicación o es porque también se posterga presupuestariamente la asistencia social y la ayuda a los sectores más postergados en Córdoba? Yo creo que hay una mezcla de dos cosas, pero básicamente es que sí es cierto que la administración pública no tiene tantos empleados, también es cierto que tiene muchos empleados que están por debajo de la línea de la pobreza. Y por otro lado, la alta presión impositiva y las tarifas eléctricas carísimas que tenemos alejan a la inversión. Entonces, lo que no está haciendo Córdoba es que como Estado no es un eficiente distribuidor de recursos para que la gente no caiga en la línea de la pobreza. Pero a nivel privado no hay un estímulo claro y real que permita que las empresas crezcan tomando mayor cantidad de empleados. Entonces, si tenemos los costos laborales que tenemos las tarifas eléctricas que tenemos la presión impositiva altísima, bueno, no hay forma de que el mercado capte y pueda dar trabajo a la cantidad de gente que no tiene empleo. Y otra cosa más, nosotros hemos estado pidiendo que en aquellos programas de empleo hubiera una ley de empalme. O sea, yo pago a la gente para que no está trabajando, pero debería acercar la oferta laboral a la demanda laboral. Esa capacitación que permitiría a aquellos que reciben un subsidio por estar desempleados puedan rápidamente insertarse en el mercado. Bueno, eso no lo están haciendo y no lo quisieron hacer cuando debatimos la ley de promoción industrial. Entonces, a Córdoba se le juntan varias cosas que en un momento de tanta incertidumbre económica es realmente preocupante. Y ahora vamos a otro problema más que está dando vueltas con un nubarrón muy grande, que es la restricción cambiaria. Nosotros en marzo, cuando salió la resolución del Banco Central restringiendo el mercado de divisas, le preguntamos al Ministerio de Industria qué impacto iba a tener en las empresas de Córdoba. Todos sabemos que nuestras empresas son todas, fabrican, pero siempre tienen necesidades de insumos importados. Córdoba tiene un cordón productivo importante, pero justamente es un demandador importante de recursos de divisas. Pues señor, todavía no contestaron ese pedido de informe, pero ya salió el ministro Castelo a decir que están preocupados porque tienen insumos para poco tiempo más. Entonces, Córdoba tiene muchos pobres, mucha gente en nivel de indigencia, que es donde el Estado no llega. No promueve realmente una capacidad de inversión tal que absorba mano de obra, no prepara mano de obra calificada para que pueda ser absorbida por el mercado, y lo que es peor, no está pataleando donde debe patalear para que la industria no se quede sin divisas. Entonces, otro de los problemas que veníamos viendo es que hicimos una ley de biocombustible, pero no estamos haciendo una reconversión firme para el biocombustible, con lo cual ni vendemos más biocombustible en Córdoba, y lo que es peor, gran parte de las divisas que pueden entrar al país, que se pueden gastar, van todas a pagar las energías. La energía, porque no la tenemos que importar. Legisladora, en este sentido, reflejábamos en este mismo espacio días atrás el testimonio o el análisis realizado por el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de la provincia de Córdoba, que da cuenta de un cambio de la matriz económica de la provincia, que se está desindustrializando y está reprimarizando la economía, volviendo a la lógica de priorizar solamente lo agrícola, ganadero y postergar la industria. ¿Esto también se traduce en el análisis de las cuentas provinciales que ustedes realizan? ¿El Estado ha estimulado esto?
No, nosotros no hemos tenido una reunión con ese observatorio. Nosotros entendemos que dentro del sector agropecuario hay sectores que realmente son demandantes de mano de obra, pero de mano de obra calificada. O sea, lo que no está haciendo el Estado es haciendo un colchón de contención a aquellos a los cuales la tecnología deja atrás. No hay una educación acorde para poderlos insertar y no hay planes de promoción que les permita realmente reinsertarse. Entonces, a mí me parece que lo que empieza a haber ahora es una latinoamericación muy marcada de lo que es la manera de producir. O sea, tenemos en Córdoba mismo sectores como el de alta tecnología, donde están los clústeres tecnológicos, donde están las cadenas de valor integradas, que son grandes generadoras de trabajo, de empleo, de tecnología, y que están a la vanguardia y que pueden competir en igualdad de condiciones en cualquier lugar del mundo, pero después queda una masa cada vez más importante fuera de ese sistema y que no tienen una red de contención tal que no les permita que cada vez sean más pobres. Por eso yo ayer decía que la pauperización que tiene Córdoba y la falta de atención que está dando el gobierno a los problemas que están generándose, que se están ampliando, que se están amplificando, lo que nos vuelven es una Córdoba marginal que realmente duele, porque Córdoba tiene mucho para dar. Y tenemos el otro problema, el gobierno nacional nos quitó la conectividad con los aviones, entonces la industria del turismo también se ve resentida. Entonces, bueno, tenemos una suma de problemas que van generando consecuencias cada vez más palpables. Patricia, dejé para tratarlo como un capítulo aparte la cuestión del presupuesto por la seguridad, porque es el tema que más preocupa a los cordobeses. Ha habido una serie de episodios que demandaron incluso con el pedido formal por parte de la oposición que usted integra de la renuncia del ministro de Seguridad. Sin embargo, el gobernador, presente esta semana en la ciudad de Río Cuarto, ratificó la política de seguridad. Recuerdo que su colega de bancada, Marcelo Cosar, había denunciado en su momento que se estaba subejecutando el presupuesto de seguridad. ¿Esto es parte de lo registrado en el análisis realizado del ejercicio 2021? Sí, sí, totalmente. Es uno de los presupuestos donde más se nota el tema de Me gustaría decirte dos cosas, Guillermo, porque acá estoy encontrando para decirlo con números, ¿no? Sí. O sea, la tasa de pobreza del 40 en época de la pandemia, en el 2020 40,8%, en el 2021 40,4%. La asistencia fue de 4,9 en el 2020 y de 4,9 en el 2021. O sea, claramente todos sabemos que entre el 20 y el 21 estamos peor, pero el gasto fue el mismo. Otro número que da claramente lo que estábamos hablando es en esto en el tema de la seguridad, que hay una merma sensible. No tengo ahora acá a mano la planilla, pero sí, había casi un punto de diferencia de presupuesto, pero lo que nosotros vemos es que del 2013 a esta fecha, que son gran parte de los años que lleva gobernando Hacemos por Córdoba, no dan, no logran un rumbo adecuado con el tema de la seguridad. Y entonces, vemos que hay mucho maquillaje, compra de, no sé, camionetas, de chalecos, pero cada vez tenemos que hay más oficiales implicados en hechos delictivos, pero en parte porque hasta la justicia, se lo ha dicho en sentencias judiciales, no tienen la capacitación necesaria y adecuada. Y de las cosas que dijo el legislador Cosar ayer, es que antes había dos escuelas de suboficiales, y había dos escuelas, una suboficial y otra de oficiales, y ahora hay una sola. Cuando empezaron con el tema de que había que capacitar mejor a la policía, empezaron a retirar efectivos que tenían que estarse capacitando por más tiempo y no hicieron ninguna prevención, no tomaron ningún recaudo para qué iba a pasar con esa gente que se estaba preparando y estaba fuera del circuito de la seguridad para controlar la seguridad. Entonces, se siguen equivocando. Ahí dice el gobernador Schiaretti que con más cámaras. Más cámaras significan mayor cantidad de recaudación.
por multa, pero no significa mejor seguridad, porque entre otras cosas tienen una puerta giratoria con la justicia. Entonces, si la justicia, porque hay una población carcelaria, eligen a quién van a mandar preso o no, pero después tampoco bancan un sistema de prevención real, entonces tenemos problemas que se van como tapando y superponiendo unos con otros. Entonces es casi como jugar al Jenga, ver cómo se soluciona sin que se caiga toda la torre. Pero claramente, jubilación, salud, vivienda, hábitat, política de género, violencia familiar, docentes, administración pública provincial han sido los que han tenido una merma en sus ingresos y son los que han permitido la caja del superávit provincial. Para finalizar, legisladora, ustedes hicieron el análisis el miércoles de esta semana de la cuenta de inversión del 2021. ¿Pueden vislumbrar cómo se está ejecutando el año 2022? ¿Siguió la misma tendencia? Bueno, sigue la misma tendencia porque entre las cosas que nosotros reclamábamos es que se ve a lo largo de varias cuentas de inversión que siempre son las políticas sociales las que terminan siendo subejecutadas. O sea, es una forma constante de generar caja. Lo que sí vemos es que a partir de las críticas sostenidas y realmente bien argumentadas, están ahora por hacer una serie de modificaciones al tema de la presentación del presupuesto, de la cuenta de inversión, del tema de la doble contabilidad. Nos han presentado hoy una modificación de ley con 104 artículos, lo cual quiere decir que realmente empieza a preocupar el tema que se haga masivo de cómo han venido manejando los números de la provincia. ¿Esto deja un escenario de economía no sana de la provincia de Córdoba para el próximo gobernante? Claramente es una economía que está presentada de una manera artificial, empezando por la deuda pública. ¿Qué va a pasar con la deuda que solamente se reperfiló para sacarle presión de pago en el 2021, pero hay que pagar todo a partir del año que viene? En un mercado cambiario que es un tembladeral. Nosotros le debemos plata hasta a los kuwaitíes. Hemos pedido plata a todo el mundo para hacer obra pública en donde hay mayor concentración de gente. Pero el argumento que da el gobierno cuando anuncia estos créditos, que nadie le presta a alguien que tenga la economía desajustada o desordenada, ¿es válido? En la manera que lo presentan, si a mí me dicen que tienen un superávit fiscal y no me pongo a mirar las agencias, capaz que sí, o sea, digamos, cuando a uno le prestan en función de su capacidad de pago. La capacidad de pago está dada por la actividad económica que puede generar la provincia de Córdoba, no la que está generando. Claramente. Es decir, que el próximo gobernante va a tener un problema con la deuda. Por supuesto que sí. Sea del partido que fuere, ¿no? Eso es... Sea del partido que sea, va a tener problemas y lo que me parece es que si acá el dólar no logran dominarlo y si el gobernador se sigue peleando con la nación y deja sillas vacías sin ir a defender a los cordobeses como corresponde, dando la cara, vamos a tener problemas también porque nosotros tenemos ingresos más que importantes por la coparticipación, pero no sabemos cuánto más va a llegar de manera sostenida. La inflación hace que lo que entre sea más que lo que uno está debiendo. Eso lo sabe cualquier persona que se endeudó a una tasa fija. Ahora, si los recursos nacionales, por la situación nacional como está, empiezan a mermar, y si las empresas, por la falta de dólares, no pueden contar con los insumos necesarios para producir, ¿cuál es el escenario que nos espera? Es una pregunta que no debe ser fácil de responder. Legisladora, le agradezco muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y ofrezco mandar el estudio que hicimos
porque esta vez o sea, estuvimos con el voto del tribuno de cuentas de la oposición, el doctor Ochoa, pero estuvimos con la asistencia de economistas y trabajando o sea, por lo menos 3 bloques juntos para poder tener una posición unificada. Y me parece que eso institucionalmente es muy válido, y ahí están los números y la evolución que me parece que tienen que estar al alcance de todo el mundo, así que ofrezco enviárselos. Sí, con todo gusto, legislador, ha sido muy amable. Muchas gracias. La situación de la economía cordobesa en la mirada de la oposición y las advertencias que están haciendo sobre las inconsistencias encontradas en el ejercicio ejecutado del año 2021 según la cuenta de inversión. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.